Ahí estamos. Muy bien, Gustavo. Maco, por favor, buenas tardes. Compañero Maco Mendoza tiene levantada la mano. También Juan Francisco Verdú, por favor. Licenciado, buenas tardes, gusto saludarle. Gracias, igualmente. Gracias. Sí, respecto a lo que usted estaba consultando, pues usted nos explicó que la situación del cohecho pasivo era cualquier persona que ejerciera una función pública o que desempeñara una función pública, que solicitara o aceptara prebendas, regalos, sobornos o cualquier otro tipo de situaciones en beneficio personal para poder facilitar los trámites que está realizando o para poderse hacer de un proyecto, una obra, un trabajo o cualquier otra situación similar, era culpable de ese delito de cohecho pasivo. Y exactamente la misma situación se daba por el otro lado, excepto que el cohecho activo es cuando la persona ofrece o entrega. Y usted explicó que desde el ofrecimiento se perfeccionaba el cohecho, toda vez que así lo estipulaba la ley. Muy bien, Juan Francisco, excelente. Muchas gracias por su participación. Maco, por favor, tiene levantada la mano. ¿Está el compañero? Ahí sí me escucha. Lick, ¿me escucha? Sí, le escucho. Buenas, perdón, es que tengo un problema. No, que le decía que en términos coloquiales, el cohecho pasivo es quien recibe y pide, y el cohecho activo es quien entrega y da, y ofrece. ¿Y lo podría aplicar al cohecho pasivo transnacional y el activo transnacional? Sí, porque lo que sucede es de que únicamente la diferencia es de que en el caso del transnacional, estamos hablando de que fueran funcionarios extranjeros. Exacto, de otro estado, ¿verdad? ¿Es correcto? Muy bien. Cindy, Cristina, por favor, ahí está escribiendo, fuera tan amable. Sí, es que entiendo que el cohecho activo es quien soborna o intenta sobornar y el cohecho pasivo es quien recibe el soborno. Vamos a ver, ¿cómo dice si el cohecho activo? Es ¿Quien el que soborna o intenta sobornar y el cohecho pasivo es quien recibe el soborno. Pero no sé Sí, si lo estamos entendí bien, ahí bien. estamos. Bien, solo digamos para el cohecho activo es ofrecer o entregar. Entonces digamos que quien soborna pues ofrece, ¿verdad? O intenta. Soborna, entrega y quien intenta ofrece, ¿verdad? Pero los verbos rectores son ofrecer y entregar. Y el cohecho pasivo pues entonces sería solicitar o aceptar. Ahí estamos. Muy bien, entonces estamos ahí. Lo pregunto porque esto debe quedar claro. Gracias a los compañeros que intervinieron ahí. Muchísimas gracias por su apoyo. Entonces, vamos a retomar la clase. Vamos a hablar hoy de los delitos de peculado. Peculado, ¿verdad? Pero acá se está refiriendo siempre a administración de recursos públicos. A eso se está refiriendo. Entonces, cuando hablamos de peculado, ustedes pueden ver en su código que a partir del artículo 445 hay varias clases de peculado. Hay uno que se llama por sustracción, peculado por uso, peculado culposo, y luego vamos a ver la malversación, ¿verdad? La malversación. Entonces hablemos un poquito del peculado, peculado por sustracción, que conforme al artículo 445 del código, artículo 445, si nosotros lo leemos, se denomina peculado por sustracción, y el término, y perdón por la seña de hacer, sustraer, ¿verdad? Agarrar. Comete delito de peculado por sustracción el funcionario o empleado público. El sujeto activo solo puede ser un funcionario o empleado público. ¿Cuáles son los verbos rectores? Que sustrajere, o sea, que agarre, pues, en otras palabras, o consintiere que otro sustraiga dinero,
efectos o bienes que custodie, perciba, que los administre o guarde por razón de sus funciones. Entonces acá, compañeros, está práctico. Cuando hablamos del peculado por sustracción, sujeto activo solo puede ser funcionario o empleado público. Así sencillamente. ¿Cuál es el verbo o los verbos rector? Sustraer, es decir, agarrar, llevarse, sustraer o consentir. Entonces, permitir que alguien más lo haga. ¿Y qué es lo que se sustrae? Dinero. Efectos o bienes que custodie, o perciba, o administre, o guarde por razón de sus funciones. Un vehículo, qué sé yo, en una dependencia del Estado, que el día de hoy lunes ingresaron 12 escobas para hacer limpieza, 24 toallas para trapear, galones de cera, galones de jabón líquido, y ya el miércoles pues solo hay 6 escobas, ya está la mitad de las toallas, ya bajó la cantidad de galones y no se han utilizado ahí. Entonces, si lo hace el propio funcionario que está encargado de administrarlo, que a él se lo entrega, se llama peculado por sustracción. Como también si lo hace una persona con el consentimiento del encargado. Entonces, se llama peculado por sustracción porque el bien, el dinero, el objeto sale de la dependencia, es llevado a otro lado. Entonces, ahí se está tipificando el delito, se está consumando en el momento en que el bien o el producto o el dinero sale. Entonces, nótese que por eso el nombre es sustracción, ¿verdad? Sustraer. Y luego acá indica que el responsable de este delito pues tiene una pena de prisión y una multa. En este caso, queremos ver acá, establece que de 5 a 10 años, si le pone la pena mínima, pues será conmutable, ¿verdad? Multa de 10,000 a 50,000 quetzales e inhabilitación especial. Nótese que aquí la pena principal es la prisión. Luego también tendrá que pagar una multa, que es una pena principal, pero la primera que regula el código es la prisión. Entonces, por ende, este es un delito conocido por un juzgado de primera instancia. Y veamos el párrafo segundo. Si el dinero, efectos o bienes estuviesen destinados a fines asistenciales, hospitales, o a programas de apoyo social, todo aquello que sea de ayuda social, la pena será aumentada en 2/3 partes. Y si este caso se da que el dinero que se sustrae es para un hospital, para previsión social, para fines de atención social, etcétera, definitivamente la pena mínima no va a ser de 5 años porque se aumenta, entonces esa persona ya no podrá conmutar. Esto es complicado, ¿verdad? Porque son delitos que se refieren a la malversación de fondos públicos. Y acá pues seguimos nosotros hablando de el capítulo 3, delitos de cohecho. El capítulo 4 que estamos viendo, peculado por sustracción. Entonces, para marcar una diferencia, se llama peculado por sustracción cuando la propia persona que ha recibido el dinero o los bienes se los lleva o permite que alguien más lo haga. Sí, Marco, por favor. Compañero Marco Mendoza tiene levantada la mano. Tome la palabra, por favorcito. ¿Me escucha ahí? Sí, lo escuchamos, Marco. Ok, gracias. ¿Por qué en los casos cuando trabajadores o colaboradores del Ministerio de Salud Pública han sido sorprendidos, por ejemplo, que cuando se retiran, les abren sus bolsas para revisar lo que llevan y les encuentran medicina o equipo quirúrgico y tienen la evidencia? ¿Por qué es tan difícil que los puedan despedir en función de la presión que ejerce el sindicato? Si hay un delito flagrante ahí, con evidencia. Usted dice que entonces vamos a ahorita a platicar, Marco. Solo le damos la palabra a Juan Francisco Verdugo. Por favor, compañero. Sí, muchas gracias. Fíjese que yo también tengo una consulta. Usted estaba hablando ahorita del peculado por sustracción y de pronto pues yo me voy a adelantar un poquito al peculado por uso. Pero
yo entiendo que, por ejemplo, dentro de la encuadración del delito este de peculado, hay varias situaciones que los funcionarios públicos, ya sean de los diferentes niveles, ya sea de mandos medios o personal operativo, muchas veces se valen de los bienes públicos para beneficio personal. Pero mi pregunta específica era si usted considera que el hacer uso de los medios de comunicación, de los recursos de una institución pública para hacerse propaganda ilícita también puede ser considerado dentro del delito de peculado. Muy bien. Ahorita vamos a ver, compañero Juan Francisco. Va. Marco preguntaba y decía, ¿por qué mencionó X institución? Si son sorprendidos llevando medicamento, equipo, X equipo, sutura y todo eso, ¿por qué es tan difícil, o así le comprendí, por qué es tan complicada la destitución? Entonces, primeramente, pues hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que en los organismos o dependencias existen lo que se llama pactos colectivos. Y los pactos colectivos, pues, establecen algún tipo de reglamentación que se pueda aplicar en determinado momento. También están las leyes, la ley de servicio civil, ¿verdad? Entonces, ejemplo, el organismo judicial tiene una ley de servicio civil, tiene un pacto colectivo. Entonces, en la ley de servicio civil se establece el procedimiento que se debe agotar para. Entonces, ahí pues están las categorías de faltas, faltas leves, faltas graves, faltas gravísimas. Entonces, muy seguramente o muy probablemente, compañero Marco y demás, pues acá tendría que iniciarse primero un procedimiento administrativo, ¿verdad? Es que habría que conocer los reglamentos de la institución. Y una vez el procedimiento administrativo, pues, tome su curso, definitivamente van a haber sanciones administrativas y podrían haber, en este caso, pues, sanciones penales. Entonces, una respuesta así, tal cual, concreta, no la podría dar en este momento porque habría que conocer los lineamientos que rigen para cada institución. Cuando es la iniciativa privada, pues ahí tristemente se le complica al trabajador, lo sorprendieron con algo, le dicen, bueno, aquí está, mira, firma tu renuncia, y si no, pues ahorita llamamos a la policía porque sos sorprendido flagrantemente. Entonces, por eso mismo, compañero Maco y demás compañeros, pues habría que conocer las leyes que aplican para cada institución, si están las categorías de faltas, ¿verdad? Le puedo hablar del organismo judicial. Llegar tarde, pues es una falta, ¿verdad? Presentarse con aliento a licor es otra falta, ¿verdad? Ausentarse por mucho tiempo es falta, ¿verdad? No tramitar los procesos en tiempo es falta, y para cada una de las faltas están reguladas las sanciones que se van a aplicar y el procedimiento a seguir. Entonces, Marco, yo no sé si con eso por lo menos de alguna manera trato de dar respuesta a su pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, para servirle. Ahora, le comprendía a Juan Francisco, ¿verdad? Hablando un poquito del peculado por uso. Y lo vamos a leer y yo agradezco, ¿verdad? Porque estas intervenciones, pues, nos hacen ahí que nosotros estemos atentos. Artículo 445 bis, comete delito de peculado por uso. Aquí ya no se sustrae, ¿verdad? O no se apropia uno del dinero de los bienes, sino uso. El funcionario o empleado público que, para fines distintos al servicio establecidos en la administración pública, utilice o permite que otro utilice en provecho propio de terceros vehículos, pues ahí está claro que es un vehículo. Maquinaria, pues ya se sabe, aunque sea la chapeadora de la institución, termina estando el fin de semana en X casa para limpiar el jardín, ¿verdad? Cualquier otro equipo o instrumento de trabajo que se halle bajo su guarda, custodia o administración pertenecientes a la administración pública, así como trabajos o servicios destinados al cargo público que ejerce. Bueno, entonces, para tratar de darle una respuesta al compañero Juan Francisco, podría decirle que si X persona o determinada persona, para darse a conocer, para promocionarse, ejemplo, estuviera usando un vehículo de la institución para hacer el proselitismo,
pues muy probablemente podría encajar en el delito de peculado por uso, porque se le está dando un fin diferente, ¿verdad? Si, por ejemplo, la publicidad se está realizando en un canal o en un, por así decirlo, un canal, ¿verdad? O una página que pertenezca a la institución y lo que se está haciendo es promover a una persona particular, pues de repente, ¿verdad? El que está utilizando las cámaras, el enfoque, la computadora para todo ello, podría incurrir en este delito. Entonces, sí podría ser, Juan Francisco, siempre y cuando analizando los elementos. ¿Por qué? Porque si esa persona tiene bajo su cargo, por ejemplo, un vehículo, maquinaria, y yo me estoy basando en la frase que establece cualquier otro equipo o instrumento de trabajo que se halle bajo su guarda, custodia o administración y que pertenezcan a la administración pública. Entonces, si se utiliza un vehículo para ir a comer a Tecpan, por ejemplo, ¿verdad? Si se utiliza para promover a X persona, el que tenga bajo su responsabilidad el vehículo, pues probablemente, pues sí, habría que ver qué cargo desempeña, pero en algún momento podrían promover el retiro del antejuicio, ¿verdad? O iniciar un proceso. No sé si a eso se refería Juan Francisco. Bueno, Juan Francisco Verdú. Sí, Lick, perdóneme, se me fue un momento la señal, pero escuché hasta donde habló de ir a Tecpan con el vehículo. Sí, disculpe. entonces, sí, al final hice una recapitulación, que toda vez se utilicen vehículo, maquinaria, instrumentos, todo lo que sea de la administración pública, para la administración pública, en beneficio de la población, si se está utilizando, se está usando para un beneficio personal y mayormente para promover a alguien, probablemente encajaría en el delito de peculado por uso. Ok, gracias, Lick. Yo le había mencionado la parte de propaganda ilícita. Esta propaganda ilícita la encuadra la ley electoral y de partidos políticos en el uso, por ejemplo, en la inauguración de obras durante el tiempo de campaña o el periodo preelectoral. Digamos, la utilización de los medios de comunicación para promover ese tipo de inauguraciones, ese tipo de obras o ese tipo de proyectos que a pesar de ser financiados con fondos institucionales públicos, son utilizados para el beneficio de la persona o para darse a conocer. Sí. Y que se inauguren todos los proyectos en esta época, ¿verdad usted? Así es, Lick. Sí, ahí estamos. Gracias, Juan Francisco, por su aporte. Sí, ahí pues ya tocará, pues dependiendo de las denuncias, todo lo que se reciba del ente investigador, pues analizar los elementos en cuál delito encuadra. Pero muy buen análisis del compañero. Bueno, entonces, agradeciendo las participaciones, resumimos, peculado por sustracción, sujeto activo, funcionario o empleado público. ¿Qué es lo que hace? Sustrae o permite que otro llegue a sustraer, o sea, dinero, bienes o objetos, ¿verdad? Entonces, ahí se lo lleva de una vez. Entonces, por eso les mencionaba, se recibió cierto equipo de limpieza hoy lunes y el miércoles ya hay la mitad, bueno, y le preguntan al compañero auxiliar de mantenimiento y mira, ¿y cuántas escobas te agarras? No, sí, yo ni he agarrado, les faltan 6, pues ya se fueron, o como hacían algunas bromas, ¿verdad? Surtían de lapicero la oficina y mañana ya no había. Y recuerdo que hasta hacían bromas, decían, alguien tiene librería en su casa porque se lo lleva. Pues eso es especulado por sustracción, porque es algo que está para el destino de la administración pública y se termina yendo para otro fin. Ahora, en cuanto al peculado por uso, aquí lo que se hace es que lo que se tiene bajo la guardia y custodia, pues sencillamente se utiliza para un fin personal, ¿verdad? Perdón por lo que dice, para andar carroceando a fulano de tal o para ir al puerto el fin de semana, etcétera. Entonces, sustracción, agarrar, llevárselo o permitir que alguien más se lo lleve. Peculado por uso, usarlo, ¿verdad? Usarlo. No vamos a confundirlo con el peculado culposo porque el peculado culposo ya se refiere cuando por negligencia se llega a permitir que alguien más utilice las cosas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver acá también en el peculado por uso? Que también es un funcionario o empleado público, ¿verdad? Y acá los verbos rectores, según vemos,
utilice o permite que otro utilice, en provecho propio o de terceros, vehículos, maquinaria, cualquier otro equipo o instrumento de trabajo que haya bajo su guarda, custodia o administración, pertenecientes a la administración pública. Entonces, de esa manera podemos entender el peculado por sustracción y el peculado por uso. Ahora, si nosotros vemos respecto del artículo 446, el peculado culposo, recordemos, y por eso en el examen venía una preguntita, recordemos que la culpa se integra con imprudencia, negligencia e impericia. Entonces, nosotros leemos el artículo 446. ¿Un pasante sería un empleado público? No. Un pasante no es un empleado público. Él no. Porque tiene que estar unido a la administración pública, ya sea con un nombramiento o un contrato, o por ejemplo, si fue electo. Entonces, un pasante no, a mi criterio, no es un empleado de la administración pública. ¿Y sabe por qué? Porque acá hay un mensaje, dice, cohecho activo que soborno intento. Bueno, también aplica cuando hacen compras y nunca llega lo comprado. Podría ser, ¿verdad? Entonces, pero el asunto es que los bienes tienen que ingresar a la institución y de ahí llevárselos para el peculado por sustracción. ¿Un pasante sería también empleado público? No, no recibe salario. Ese pobre lo que recibe es una carga exagerada de estrés, ¿verdad? Pero él no recibe salario. Entonces ahí no hay una relación laboral. Él no está, por así decirlo, no está sujeto a un horario, pues no está percibiendo un salario. Entonces no es un empleado público. Bueno, vamos a ver acá. 446, peculado culposo. Comete delito de peculado culposo el funcionario o empleado público que por negligencia diere ocasión a que se realizare por otra persona la sustracción de dinero, efectos o bienes de que tratan los artículos 445 y 445 bis de la presente ley. Entonces acá el peculado culposo lo está cometiendo aquel funcionario o empleado público que está encargado de administrar dinero, de resguardar bienes y todo, y por pura negligencia, pues alguien más termina haciendo el gavetazo o alguien más termina llevándose la moto a la institución para hacer sus mandados personales, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el peculado culposo. Aquí hay que saber que es por negligencia, negligencia. Y un ejemplo de la negligencia se me ocurre, ¿verdad? Que alguien maneje caja chica y pues que el dinero sencillamente lo deje ahí, pues ni siquiera guardado, lo deje por ahí o hasta se le caiga, etcétera, o lo deje a simple vista, ¿verdad? Y como dice el refrán, en arca abierta hasta el más honrado peca, ¿verdad? Entonces, ahí hay negligencia. O por ejemplo, debido a su falta de carácter, ¿verdad? Aquellos caracteres débiles, ¿verdad? Que alguna persona le dice, fíjese, mi estimado, por no decir cargos, ¿verdad? Que voy a ir a tal lugar. Ah, bueno, entonces me voy a llevar la moto. Va, como es para la institución, pues utilícela, ¿verdad? Pero de repente le salió tipo 9 de la mañana la persona, a las 2 de la tarde y no regresa. Y al siguiente día regresó. Y el funcionario empleado no le pide explicación, le dice, mire qué pasó el día de ayer, se llevó la moto a la institución, hubiese venido, me hubiera llamado, hubiera... No, no le dice nada. Al contrario, le dice, ¿cómo le fue ayer a usted? Bien. Ah, vaya. Ahí hay una autoridad negligente, ¿verdad? Porque la negligencia es contrario a la diligencia. Y el diligente es el que hace lo que compete, lo que tiene que realizar. Dice, en este delito encuadra lo de las vacunas que se vencieron y la forma de cómo, vamos a ver acá. Lo de las vacunas que se vencieron y la forma de cómo se dio el contrato. ¿En cuál marco específicamente? No sé si sería en el peculado culposo, porque acá el peculado culposo se refiere a que, bueno, 446. Bueno, en este delito encuadra lo de las vacunas que se vencieron y la forma de cómo se dio el contrato. Si salieron las vacunas, si fue por falta de control y alguien más se las llevó porque el que estaba a cargo no puso el debido cuidado y terminaron llevándoselas,
Si se dio peculado por sustracción, por negligencia el que estaba a cargo, entonces sí podría haber peculado culposo. Ahora, la forma de, o lo que indica el segundo párrafo. La misma pena se impondrá al funcionario o empleado público que a sabiendas permita que se pierdan, destruyan o descompongan o venzan bienes, alimentos o productos de naturaleza perecedera que se encuentren bajo su custodia o administración. Con este segundo párrafo, definitivamente, Mac, ahí estamos. Porque entonces, la negligencia en no saber guardar, en no saber cuidar, en no saber administrar, ¿verdad? Porque eso es como cuando uno va a una tienda, usted pasa a una tienda, después de que termine la clase de penal, dice usted, bueno, señor, tanto que alega, voy a ir a la tienda, compro mi Gatorade, y regularmente usted ve que hay una fila de Gatorade hasta adelante, ¿verdad? Y aunque usted le diga al tendero, dame uno de los de atrás, él le va a dar siempre de adelante. ¿Y por qué? Porque esos de adelante son los que tienen una fecha de vencimiento más próxima y los que están atrás, pues tienen todavía mucho tiempo para vencer. Entonces, si de repente el tendero no pone el cuidado debido y ordena el Gatorade como caiga y termina vendiendo el que va a vencer en el 2025 y cuando ordena nuevamente la estantería se da cuenta que muchos ya vencieron, ahí hay negligencia. Entonces, al tenor del segundo párrafo, caben esas posibilidades. Lo vamos a leer acá en este código. Esta disposición es aplicable a la misma pena se impondrá al funcionario o empleado público que a sabiendas permita, es que a sabiendas, o sea, él sabe, permita que se pierdan. ¿Cómo será eso permitir que se pierdan, no usted? Que se destruyan, que se descompongan o venzan bienes, alimentos o productos de naturaleza perecedera que se encuentren bajo su custodia o administración, aun cuando no pertenezcan a él. Ahora, ¿una vacuna es un bien? Pues sí es un bien, ¿verdad? ¿Es un alimento? Pues no podría catalogarse como un alimento. De entradita consideraría que no. ¿O productos de naturaleza perecedera? Posiblemente. Ahí estamos. Entonces, al hacer algo que puede vencer y no poner la diligencia debida en su administración, se podría aplicar el segundo párrafo del 446. Pero repito, todo va a depender del hecho, todo va a depender de cada caso para poder realizar una tipificación, un encuadramiento y pues de un lado está la parte acusadora que sería el MP y del otro lado estaría la defensa y en el medio, por así decirlo, está un juez, ¿verdad? Que es el árbitro que está mediando. Entonces quisiera escuchar comentarios respecto de los peculados por sustracción, por uso y peculado culposo. Lo que estamos mencionando acá pues es únicamente con el objetivo de poder entender, ¿verdad? Porque si pudiéramos hablar de vacunas, a lo mejor también en una bodega de X institución, pues de repente se echaron a perder, qué sé yo, 1000 galones de jabón para manos. Entonces, los ejemplos son varios. ¿Algún comentario, por favor? ¿O alguna duda? Bueno, entendería que no hay dudas, espero que me estén escuchando. Entonces, peculado, bienes, ¿verdad? Dinero. Sustracción, se lo llevan. Por uso, pues no se apropian del bien o del dinero, pero sí lo utilizan, ¿verdad? Y pues después regresa ahí, ¿verdad? Entonces, peculado por uso. Peculado culposo, se permite que se sustraiga el dinero o que se use el bien por negligencia. Así podemos entender los peculados. Sujeto activo siempre un funcionario o empleado público. Muy bien. Quiero pedirle por favor colaboración aquí a la compañera Sonia Elizabeth Santos para que nos lea el 447. Vamos a hablar un poquito del delito de malversación. Compañera Sonia, por favor. Con gusto, licenciado. Malversación. Gracias. Comete delito de malversación el funcionario o empleado público que diere a los caudales, efectos o bienes que administren una aplicación o uso diferente de aquella a que se estuvieren destinados. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 20,000 a 50,000 quetzales. Si como consecuencia de la comisión de este delito se ocasiona daño o entorpecimiento del servicio, la pena se aumentará en una tercera parte.
Si los caudales, efectos o bienes estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena se aumentará en 2/3 partes. Muchas gracias, compañera. Acá hay una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en los delitos de peculado? ¿Qué opinan ustedes? Voy a leer la pregunta literal. Establece, licenciado, el bien jurídico tutelado del peculado sigue siendo la administración pública. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría escuchar a Juan Francisco Verdugo. ¿Qué opina Juan Francisco? ¿Cuál será el bien jurídico tutelado en estos casos? Sí, fíjese que yo sinceramente también tenía la misma duda, porque para mí sería la administración pública, el Estado o el patrimonio de este, ¿va? Ahí estamos. Se extiende, se extiende. Ahorita les voy a dar ya exactamente cuál es el bien jurídico tutelado, porque pues como siempre lo he hecho, ¿verdad? Y al final no vamos a abandonar esa función, vamos a remitirles el material. Por eso yo me estoy centrando en explicarles en qué consiste el delito, pero ahorita lo vamos a leer. Acá hay otra pregunta. En un hecho podría darse de que un funcionario público tiene a su guarda y custodia. Vamos a ver acá. Esta pregunta sí es extensa. En un hecho podría darse de que un funcionario público tiene a su guarda y custodia caja chica. Ahí estamos, dinero. Pero en algún momento dado le pide favor a otro compañero que tome dinero para alguna factura. Sí, ahí estamos. Le permitió abrir la caja chica. Este compañero sustrae dinero, él lo hace con la intención de llevarse una parte del dinero sin que el otro se dé cuenta. Aquí incurren dos delitos, uno por cada persona. Sí, ahí estamos. Este es sí es un análisis, La compañera narra lo siguiente. Una persona tiene bajo su administración caja chica. Entiendo que para emitir una factura, etcétera, tal vez algún cambio, etcétera, le permite que meta las manos ahí donde está el dinero. Y esta persona a la que le están dando la confianza, entonces sustrae dinero. Ahora, la pregunta es, ¿incurren dos delitos? Muy probablemente. Peculado por culposo por aquel que negligentemente pues está permitiendo que alguien más meta las manos donde solo él puede administrar. Peculado por sustracción, si el otro es funcionario público y se lleva el dinero, entonces podría haber también ese delito. Ahí estamos, Andrea Suseli. Muy bien. Entonces veamos cuál es el bien jurídico tutelado, el peculado por sustracción. Aquí lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Pues aquí está una de las fuentes de donde nosotros extraemos el material. Entonces vamos a ver qué es lo que nos indica al respecto el maestro Freddy Escobar. Aquí hay un pequeño libro, ustedes pueden ver ahí. Entonces, pero por eso es que yo les resumo en el folleto para que ustedes ya no tengan esa pena de estar leyendo bastante. Entonces vamos a ver, respecto al 445, si hablamos un poquito del peculado, quiero comentarles lo siguiente. Para el peculado por sustracción, el bien jurídico tutelado, pues empezamos con la administración pública, ¿verdad? Pero acá también se puede extender al patrimonio del Estado, porque al final es el erario nacional, es el dinero del Estado, ¿verdad? Lo mismo que vamos a ver para efectos del peculado culposo, pues es lo mismo, ¿verdad? La administración pública, obviamente, como bien jurídico tutelado, pero se extiende a los bienes y el patrimonio del Estado. Y por ende va a ser lo mismo en relación al peculado culposo. Ahí estamos. Bueno, entonces hablemos un poquito del delito. ¿Quién manda, Juan Francisco? Tengo derecho a puntos extras, Lick. Ahí está. Usted ya tiene 60, Juan Francisco. Ahí estamos. Muy bien. No, pero al contrario, la verdad es que sí, hemos aprendido bastante con sus intervenciones y eso nos ha ayudado mucho, ¿verdad? Porque pues son casos de la vida real, ¿verdad? Con nombres y actores diferentes, pero nos sirven para poder entender. Y pues agradecemos, ¿verdad? Agradecemos ahí a título personal y en nombre de los compañeros el apoyo que nos ha brindado. Gracias. Volvemos a ver lo que es la malversación. Voy a empezar citando un ejemplo.
A un niño le dice la mamá, mijo, ahorita que empezó a llover, te vas allá a la esquina, está doña fulana, está vendiendo atolito, tostadas, chuchitos, rellenitos, etcétera, y me haces el favor y te vas a traer, gracias Juan Francisco, te vas a traer 5 chuchitos y 5 vasos de arroz en leche. Ah, muy bien. Y le da, pensemos que le dio, yo no sé ni cuánto valen, 5 cada uno, digamos son 10 productos, 50 quetzales. 50 quetzales ¿para qué? Para comprar chuchitos y arroz en leche. Se va, sale con la intención de, pero a medio camino cambia. No, yo no voy a ir a comprar chuchitos ni arroz en leche, ¿verdad? Yo voy a ir a jugar maquinitas, me voy a comprar una mi hamburguesa y dinero. Se acabó el dinero. ¿Cuál era el objetivo? La refa de la familia, los chuchitos y el arroz en leche. ¿Qué terminó comprando? Pues jugando maquinitas y comprándose una hamburguesa. ¿Le dio un uso diferente? Por supuesto, le dio un uso diferente. Entonces, si nosotros vemos acá, para entender lo que es la malversación, establece el código que este delito es cometido por un funcionario o empleado público que le da a los caudales, es decir, al dinero del Estado, efectos o bienes que administren una aplicación o uso diferente de aquella a que estuvieran destinados. El ejemplo más común es cuando de repente se hace una asignación a X municipalidad, ¿verdad? Y se termina, qué sé yo, por ejemplo, tantos millones para mantenimiento de carreteras. Va, se termina utilizando para contratar maestros, ¿verdad? Entonces, de una cuenta se está tomando dinero para la otra. Bueno, ahí en apariencia, pues sí habría una malversación, pero siempre y cuando ese dinero no regrese a la cuenta de destino en el mismo periodo fiscal. ¿Sí, Juan Francisco? Sí, quería comentar que precisamente eso que usted estaba explicando ahorita, que digamos, sí, gracias, que digamos dentro de la administración pública, las partidas presupuestarias son susceptibles de, de modificaciones o de cambios dentro de su ejecución, pero que la mayoría de veces, por el destino que el artículo 257 de la Constitución establece para el funcionamiento de las instituciones, principalmente las municipalidades, y que es solo un 10% de su presupuesto total, las instituciones muchas veces no les alcanza esa asignación para la ejecución de sus obligaciones y toman dinero de inversión para gastos de funcionamiento, y esto provoca que se dé este tipo de malversación. Y lo que usted mencionaba, que es una figura que ha nacido dentro de la administración pública, que es el préstamo entre fuentes, es precisamente la habilitación que se da de tomar dinero de inversión para funcionamiento, pero que sí o sí debe ser devuelto antes de que finalice el periodo fiscal. Correcto. Gracias, Juan Francisco, muy amable. Entonces, pues ahí, pues ya con la autorización de la autoridad máxima, ¿verdad? El municipio, ¿verdad? Que no es el alcalde, sino es el consejo municipal, ¿verdad? Consejo con C, las dos, ¿verdad? Entonces, pues se puede hacer esa, perdón por la palabra, transferencia de cuentas, digamos, de una cuenta a otra. Pero el ejercicio fiscal 2023 abarca del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, ese dinero tiene que regresar a la cuenta de origen, por así decirlo, para el destino que fue creado en el mismo periodo fiscal. Caso contrario, pues sí se estaría pues tipificando el delito, ¿verdad? No estoy diciendo condenando, se está tipificando porque al final pues hay defensas, ¿verdad? Hay consultores, etcétera, y pues yo les podría decir que cuando ustedes estén ejerciendo ya la profesión y necesiten un consultor, pues ahí está el licenciado Juan Francisco, ¿verdad? Ya por lo que he escuchado, pues entonces hay un análisis amplio ahí, porque en los procesos a eso se refiere, ¿verdad? Verificar, yo no sé, ahorita no tengo bien claro el nombre de la ley, no sé si lo voy a mencionar bien, Juan Francisco, si los apoyo, no sé si MAFIN, manual, no me recuerdo bien, pero hay un manual financiero que se utiliza, si usted fuera tan amable. Sí, así es, Lick, se llama MAFIN, que es el Manual de Administración Integrada Financiera Municipal.
Muchas gracias, Juan Francisco. Es que les quiero comentar que hace algún tiempo, pues como uno está inquieto y quiere aprender, pues nos inscribimos a un curso, ¿verdad? Y precisamente el docente, pues utilizó como base este delito malversación, ¿verdad? Y les voy a comentar, ¿verdad? Y da cosa, ¿verdad? Porque él es una persona que dice que cuando se sometió al técnico profesional llevaba de memoria las leyes. Imagínense ustedes. Hemos tenido la oportunidad de escucharlo en conferencias y ese señor le dice a usted, por ejemplo, conforme al tercer párrafo del artículo 446 del código, el cual establece y le recita el párrafo. Y le dice, y que tiene relación con el segundo párrafo del artículo tal del Código Penal de la República de. Entonces solo le preguntamos, doctor, ¿y cómo hizo usted para aprenderse la ley de memoria? Ah, es que cuando iba para mi técnico profesional, pues nadie me dijo cómo estudiar y yo creí que todo se tenía que saber de memoria y no fui al examen hasta que no memoricé todo. Imagínense eso, compañeros, ¿verdad? Entonces viene él, nos dio una clase, ¿verdad? Y pues por lo menos nos enseñó a formar teoría del caso, ¿verdad? Alegatos de apertura, etcétera, los cuales a ustedes les van a servir para lo que es procesal penal. Cuando uno va a ver televisión, pues hay que ver algo que le contribuya a su carrera, ¿verdad? Porque si hablamos un poquito del delito de malversación, tal vez la teoría del caso para el Ministerio Público podría ser, ¿verdad? Porque usted, fulano de tal, ¿verdad? En su calidad de, ¿sí? Permitió que de la cuenta A, por ejemplo, se trasladara dinero a la cuenta B, dándole un uso diferente a los caudales y no reintegrando dichos fondos a la cuenta de origen en el mismo periodo fiscal. Podría ser así, ¿verdad? Entonces viene la defensa y podría, una teoría del caso podría decir en el tribunal, ¿verdad? Con base en lo que acaba de imputar el Ministerio Público, ¿verdad? En el presente debate, demostraremos que el dinero que se utilizó de la cuenta A y en beneficio de la cuenta B, sí regresó a su cuenta de origen en el mismo periodo fiscal, lo cual se demostrará o demostraré con las pruebas que se van a diligenciar. Cuando ustedes tengan oportunidad y vean en las redes sociales que hay cursos, que hay oportunidad para uno capacitarse, hay que hacer todo lo posible por estar ahí, porque es preferible pasar un momentito ahí coloradito en los cursos, pero cuando uno ya va al juzgado es totalmente diferente, es totalmente diferente. Muy bien, entonces gracias a Juan Francisco, ahí el MAFIN. Entonces la malversación pues es eso, ¿verdad? Darle un uso diferente a los caudales, efectos o bienes que administren. Pero ahora con lo que nos explicaba nuestro compañero Juan Francisco, pues como ya se permite a lo interno las municipalidades préstamo entre cuentas, ¿verdad? Entonces, el requisito, entiendo yo, sería que regrese a la cuenta para la que está destinada durante el mismo periodo fiscal. Y ahí, pues, nosotros podemos ya marcar diferencias entre peculado por sustracción, peculado por uso, peculado culposo, y ahorita, pues, es la malversación. Acá, pues, no está saliendo el dinero en bolsas de alguien, sino que se está invirtiendo en otra cosa, se está destinando en otra cosa y no está regresando a su cuenta de origen en el mismo periodo fiscal. Si nosotros vemos acá, si como consecuencia de la comisión de este delito se ocasiona daño o entorpecimiento al servicio, pues la pena se aumentará en una tercera parte. Y regularmente sí se podría ocasionar daño al servicio, ¿verdad? Bueno, ahora, nosotros vamos viendo un poquito ahí los delitos. Ahorita ya no, si se dan cuenta, ya no vamos tan corriendo porque al final lo que queremos es ir comprendiendo las figuras. Cuando hablamos acá del bien jurídico tutelado, pues siempre va a ser la administración pública, ¿verdad? Pero ya por lo que decía el compañero Francisco, pues nosotros debemos entender que también acá están involucrados el patrimonio, el Estado y todo ello, ¿verdad? Tenemos que hacer una interpretación muy amplia. ¿Alguna duda, algún comentario, por favor, compañeros? ¿Es oportuna la participación de ustedes? Bueno,
si no hay dudas, pues vamos a continuar. Abierta la posibilidad que en cualquier momento puedan interrumpir para plantear sus inquietudes. Veamos el 448 bis que se llama enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito. Nos vamos a ir al 448 que sería enriquecimiento ilícito. Y lo vamos a leer. Comete delito de enriquecimiento ilícito el funcionario o empleado público o quien ejerza funciones públicas y hasta 5 años después de haber cesado en el ejercicio de la función pública, que obtenga para sí mismo o para cualquier persona un beneficio patrimonial, un incremento en su nivel de gastos, cancelación de deudas o obligaciones que no correspondan al que haya podido obtener derivado del ejercicio del cargo o de cualquier ingreso y que no pueda justificar su procedencia lícita. El responsable de este delito será sancionado con prisión y con multa. Muy bien. Cuando uno ingresa a laborar a la administración pública, cuando digo administración pública me refiero al Estado y sus entidades autónomas, centralizadas o descentralizadas, el Estado. Toda institución donde quien pague o que se pague un salario con fondos del Estado y que la persona, ejemplo, perciba un salario superior a 8,000 quetzales, tiene la obligación de hacer una declaración jurada patrimonial cuando va a tomar posesión del cargo. El día mañana creo que es 25 de abril, ¿sí? A una persona pues le acaban de notificar que la nombraron en tal cargo, juez, por ejemplo, ¿verdad? Entonces pasa la persona, si es juez de paz, pasa a primera instancia que la juramenten, se va al juzgado respectivo, se suscribe el acta de toma de posesión de cargo con los requisitos que para el efecto pues establece la sección de nóminas y planillas del organismo judicial, tales como en el acta se establece que se le toma el juramento de fidelidad a la Constitución. Ahí también va a declarar que no es contratista del Estado y poner a la vista el boleto de ornato y todos los requisitos. Bueno, ahí también se le informa el cumplimiento de las obligaciones ante la Contraloría General de Cuentas. Todo eso tiene que constar en el acta de toma de posesión. ¿Qué pasa si al secretario se le olvidó hacer constar en el acta? La entidad administrativa que se llama nóminas y planillas, por eso dice así, nóminas y planillas, no le va a recibir el acta ni los cuadros de toma de posesión. Se los va a rechazar hasta que el acta llene los requisitos que se establecen. Bueno, ya le hicieron la advertencia de que debe hacer sus declaraciones ante la Contraloría, pues se goza de un plazo de 30 días, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Para entonces llegar a la Contraloría, si está en Zacatepeques, va a la delegación ahí de la Contraloría General de Cuentas, compra un formulario para declaración jurada patrimonial, llena todos los espacios, los campos que pide, le va a preguntar si tiene vehículo, qué marca, qué modelo, qué número de placa, etcétera, ¿verdad? Si usted declara si tiene su casa en el puerto, pues cuánto vale esa casa, número de finca, folio y libro, si es una finca que está inscrita en el registro de la propiedad. Si son derechos de posesión, entonces número de escritura, qué notario la autorizó y cuánto está valorado. Si no tiene terreno y si solo tiene deudas, pues entonces tiene que declarar las deudas, si es a un banco, número de préstamo, si es tarjeta de crédito, número de tarjeta de crédito, el monto, si es persona particular, todo. Ahorita, compañera Sonia, ¿por qué razón? Porque como usted está tomando un cargo público, pues al final de eso usted tiene que declarar, cuando termine su relación con la administración pública, tiene que hacer una declaración jurada patrimonial por cese del cargo. Y ahí van a hacer un cotejo, ¿verdad? Pues van a decir, pues él tenía deudas cuando inició, debía tanto y ahorita tiene un montón de cosas, tiene un montón de dinero, tiene carros, etcétera. Y ustedes escucharon alguna vez que son ciertas marcas de vehículos los que llaman la atención. Y bueno, ¿y cuánto ganaba al mes? Pensemos, pues ganaba 30,000 quetzales. Ah, bueno, y trabajó tanto tiempo, perfecto. Entonces, su perfil sí permite haber comprado esas propiedades. Ahorita continúo. Sí, Sonia, por favor. Sí, licenciado, y esa es una ironía también porque tanta cosa que se necesita registrar al momento de una persona empezar a devengar un salario de parte del Estado. Son muchos los requisitos cuando uno inicia
Y esa es la ironía, porque después ahí se da tanta corrupción y cómo eso sí no es evidente, cómo las personas o funcionarios logran, en este sentido, hacer sus movimientos ahí para poder desviar la atención o desviar cierta cantidad de dinero, si hay tanto protocolo para eso. Entonces, ahí viene la ironía, digo yo, porque si hay tantos requisitos, tantas cosas que registrar, la Contraloría y toda la situación, y cómo también se da ese tipo de corrupción en donde se desvían los fondos, se utilizan para otra cosa y todo. Si hay un minucioso control de todos los recursos del Estado. Sí. El análisis pues es muy valedero, ¿verdad? Pero cabalmente nosotros vamos a ver, creo que va a ser el último de la noche, el testaferrato. Lo que pasa que estas son reformas recientes al código, ¿verdad? Ni tan reciente, ¿verdad? Ley contra la corrupción, 2012. Entonces, precisamente por lo que usted dice, ¿verdad? Por el combate a la corrupción, es que surgen estos delitos. Por lo menos el nombre, ¿verdad? Entonces, usted tiene mucha razón en el sentido de tanto trámite que cumplir, porque lo que les narraba de la declaración jurada patrimonial, si la persona no cumple, pues hay un delito, ¿verdad? Por no haber realizado la declaración jurada patrimonial. Pero va desde el punto de vista de que la persona tiene que declarar si tiene más bienes que deudas cuando inició la administración o si tiene, por ejemplo, más deudas que bienes, ¿verdad? Para saber con cuánto inició y con cuánto terminó. Cesando el cargo, también existe la obligación de hacer esa declaración jurada patrimonial. Le quiero poner salsa a los tacos, ¿verdad? O la guinda al pastel. Agréguele que cuando uno va a la Contraloría no es a la primera que le van a recibir la declaración. Le dicen a uno, sáquele copia al formulario, llene la copia, le voy a revisar si está bien, y si está todo bien, pues ya le digo que llene el formulario, ¿verdad? Entonces es hay que, así por así decirlo, usted aparta su mañana para ir a la Contraloría, ¿verdad? Pero nosotros cumplamos, ¿verdad? Hagamos las cosas como son, ¿verdad? Porque al final la fruta de madura cae, dice por ahí. Entonces, si nosotros vemos respecto del enriquecimiento ilícito, es porque se va a acreditar que la persona haya ganado. Por ejemplo, ¿verdad? Pensemos en yo no sé exactamente cuánto es el salario, pero un juez de primera instancia que perciba 30,000 quetzales, pues en el mes de junio reciben un salario que se llama diferido, que es un monto igual al sueldo, o sea, multiplique 30 por 2, 60, ¿verdad? En el mes de julio recibe el bono 14, multiplique 30 por 2, 60, ¿verdad? 120 más 120, 240. Pensando así. Entonces, el perfil de la persona sí permite para haber comprado las cosas que está declarando que no tenía cuando inició su administración o su cargo y que ahora sí las tiene. Porque por eso nosotros estamos viendo acá en lo que se refiere al enriquecimiento ilícito. Comete delito de enriquecimiento ilícito el funcionario o empleado público o quien ejerza funciones públicas y hasta 5 años después de haber cesado en el ejercicio de la función pública, que obtenga para sí mismo o para cualquier persona un beneficio patrimonial o un incremento en su nivel de gastos. Y ejemplo, ¿y él qué función tenía? Pues una persona operativa, auxiliar de servicios, ¿verdad? ¿Cuál era su cargo? Pues él era encargado, qué sé yo, de las puertas de ingreso a tal institución. ¿Cuánto ganaba? Pensemos, 6,000 quetzales. Ah, bueno, 6,000 quetzales, pero a nombre de él estaba registrado un Corvette. ¿Y cómo compró él un Corvette? Pues pudo haberse ganado la lotería, ¿verdad? Si demuestra que se ganó la lotería, pues 0 bolas, ¿verdad? Pues le heredaron una finca y demuestra que le heredaron la finca. Quien le heredó tiene que demostrar cómo la obtuvo. Entonces, el asunto es desvirtuar que la persona se esté enriqueciendo ilícitamente. Si su salario era tan voluminoso y le permitió hacer las compras, enhorabuena. Y termino con eso, cancelación de deudas u obligaciones que no corresponden al que haya podido obtener, derivado del ejercicio del cargo de cualquier ingreso y que no pueda justificar su procedencia. Ustedes recuerdan, si no mal tengo en la mente la noticia, cuando decían que SAT estaba verificando que hay muchos vehículos de cierta marca, cierto modelo registrados a nombre de tales personas,
y que no registran ningún tipo de actividad comercial, ¿verdad? Que no aparecen como que están pagando impuestos, ¿verdad? Entonces, eso son lo que va buscando la administración, ¿verdad? Bueno, ahora, veamos un poquito porque va de la mano el 448 ter, enriquecimiento ilícito de particulares. Comete el delito de enriquecimiento ilícito de particulares quien sin ser funcionario o empleado público, o sea, este no es empleado de la administración pública, administre o ejecute o maneje recursos públicos o bienes del Estado. Habría que buscarle el nombre de la figura de la persona que no es empleado público, pero administre recursos del Estado, hasta 5 años después de haber cesado en dicha función, que obtenga para sí mismo o para cualquier otra persona un beneficio patrimonial, incremento en su nivel de gastos o cancelación de deudas o obligaciones que no correspondan al que haya podido obtener derivado de la administración. Entonces, es similar al anterior, solo que el enriquecimiento ilícito tal cual es para un funcionario o empleado público. Y este que se llama enriquecimiento ilícito de particulares, pues sencillamente no es un laborante, pero por permisiones legales, pues termina administrando bienes, ¿verdad? Y se termina enriqueciendo. Muy bien. ¿Dudas, por favor? ¿Comentarios? ¿Algún comentario, mi estimado Juan Francisco? Un ejemplo ahí de cómo un particular puede terminar enriqueciéndose con bienes del Estado. Me imagino que podría ser a través de un testaferrato, como usted lo decía, podría ser también a través del aprovechamiento de bienes de uso público o común, a través de acuerdos anómalos entre un funcionario y una persona particular. También se me ocurre que podría ser a través de la contratación para la realización de proyectos en un pacto colusivo y conclusivo, que podría terminar en que la persona se agencie de fondos sin haber dado la contraprestación a la que estaba obligada. Ahí estamos. Aunado lo que está diciendo Juan Francisco, Andrea Suseli escribe, los proveedores podrían ser, tiene relación con lo que decía Juan Francisco, ¿verdad? Para X servicio, X obra, etcétera. Entonces es un particular y termina enriqueciéndose. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Y ahora pues vemos el 448 cuater, que es el testaferrato, ¿verdad? Y pues ese ya lo habíamos analizado la otra vez, pero lo vamos a explicar. Comete delito de testaferrato la persona individual o jurídica, individual de carne y hueso, jurídica una sociedad, por ejemplo, ¿verdad? Que prestare su nombre, o sea, presta su nombre o razón social. ¿Quién va a prestar su nombre? La persona individual. ¿Quién va a prestar la razón social? La persona jurídica. Para colaborar en la comisión de cualquiera de los delitos contemplados en el título 13 de este código. Muy bien. Entonces acá son los famosos prestanombres, ¿verdad? Prestanombres, porque la persona que está adquiriendo, se está enriqueciendo, pues no puede dar color, ¿verdad? Así en buen chapín nos vamos a entender. Entonces necesita que alguien más le preste el nombre para que a nombre de ese tercero esté registrada la casa, por ejemplo, ¿verdad? A nombre del familiar o del tercero, pues esté registrado el vehículo, etcétera, o esté la cuenta bancaria. Entonces, eso es testaferrato. Y si fuera una persona jurídica, pues que también que una sociedad esté colaborando, ¿verdad? Que de repente, bueno, y esa sociedad pues ni movimiento tiene, no se le ve, pero tiene tantos bienes. Entonces termina cometiéndose el delito de testaferrato, los famosos prestanombres. O como alguna vez lo mencionamos, el fantoche, ¿verdad? O el hombre de paja. La interpósita persona, eso, que está intermedio, ¿entre quién? Entre el verdadero, digamos, entre el dueño del terreno, del dinero y la sociedad, ¿verdad? Porque el que es el dueño de la plata, pues no le conviene dar la cara. Entonces necesita el auxilio de alguien más. Y ese alguien más termina siendo un testaferro y cometiéndose el delito de testaferrato. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pues antes a alguien le decían, fíjate que me pagaron con un cheque y no traigo DPI y me hace la campaña, pero ¿cómo sé que no te hace con mi dinero? Déjame unos 100 de depósito. Y sí, decía el otro.
dejaba los 100 y cuando salía, entraba al banco, pues ni fondos tenía el cheque y cuando salía ya no estaba el supuesto dueño del cheque. Esa era una estafa, ¿verdad? Pero acá que de repente le digan, mire, lo que pasa es que ya tengo muchos vehículos registrados a mi nombre, ¿será que podemos registrar el Lamborghini a nombre suyo? Alguien va a decir, excelente, póngalo. Cuidado, averigüe de dónde, averigüe quién, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Muy bien, yo no sé si existe alguna duda respecto a lo que hemos platicado. El compañero Juan Francisco pues hizo alusión a los delitos que vamos a analizar próximamente. Por ejemplo, la concusión, ¿verdad? Es que y la colusión, ¿verdad? Ahí se refiere, así a grosso modo, a ponerse de acuerdo, ¿verdad? Ya solo hacer la pantalla con las licitaciones, las cotizaciones, entonces ya hay un acuerdo previo, ya se confabularon, ¿verdad? Eso lo vamos, me hacen el favor de leer el 449 en adelante. Aquí viene también el delito de tráfico de influencias, 449 bis. Vamos a ver la acusación y denuncia falsa, ¿verdad? Las personas que, no obstante que puedan cometer perjurio y falso testimonio, pues si alguien denuncia o acusa falsamente, pues puede ser acreedor a un delito. También vamos a ver el 457, que es la omisión de denuncia, ¿verdad? Que la omisión de denuncia es un funcionario que por razón de su cargo sabe que se está cometiendo un delito y no lo denuncia, entonces está omitiendo la denuncia. Y la colusión, que está en el 458, que usted, si de repente le agrega de una vez desde confabularse dos o más personas. Entonces, colusión es ponerse de acuerdo, confabularse, ¿verdad? ¿Saben cómo va a ser eso? Como cuando ustedes van a estar en procesal penal y les va a decir su docente, pues vamos a tener debate, ¿verdad? Y uno, previo al debate ahí para ganarse el curso, se reúne y se desvela y mira, y vos, yo voy a ser el fiscal, te voy a preguntar tal cosa, y yo voy a ser el abogado, voy a preguntar tal cosa. Ellos están de acuerdo. Acá, claro que aquí no es para un debate de ganar curso. Aquí ya es el perjuicio de la administración pública ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y también vamos a ver, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, vamos a avanzar bastante, vamos a ver el perjurio y el falso testimonio. Vamos a dar diferencias, porque el falso testimonio tiene sujetos activos determinados, que solo puede ser un testigo, un intérprete, un traductor o perito, porque ellos van a dar un testimonio, van a emitir un dictamen, y si mienten y si faltan a la verdad, están cometiendo falso testimonio. En cambio, el perjurio es cualquier persona que ante autoridad competente jura decir la verdad y falta a ella con malicia, ¿verdad? Entonces pensemos, solo para adelantarnos, en un juzgado, en una falta contra las personas, si el ofendido va a decir mentiras y está bajo juramento, podría cometer perjurio. Pero si además lleva un par de testigos que van a mentir, los testigos van a cometer falso testimonio. Y también vamos a ver la presentación de testigos falsos para poder entrar luego a ver los delitos de prevaricato. Entonces yo no sé si existe alguna duda de lo que hablamos el día de hoy, agradeciendo nuevamente pues las aportaciones, porque ya a partir de aquí ya no vamos a correr. Terminamos de analizar el código. Esto pues considero que la otra clase vamos a avanzar bastante. Luego vamos a ver las faltas que regula el código, más las leyes penales especiales. Entonces, por eso es que ahorita quiero ir un poquito más calmado ahí. Muy bien, Juan Francisco, gracias a usted. Entonces, quisiera, por favor, agradecerles el favor de su atención y quisiera pedirles a los compañeros que me pidieron examen extemporáneo, a Pamela Saraí y José Leonardo, para que después de despedirnos de los compañeros, platiquemos con ustedes sobre la forma de realización del examen. Entonces, repito, si hay alguna duda, bienvenida. ¿Alguna sugerencia? Caso contrario, pues les agradezco el favor de su atención. Virtualmente los invito a un cafecito y nos platicamos el próximo día de clases. Muchas bendiciones. Muy feliz noche, Lick. Gracias. Gracias, feliz noche. Gracias, muy amable. Gracias. Feliz noche, licenciado. Igual.